muchas personas no avanzan en sus vidas simplemente porque siguen atadas y atados al pasado. Bienvenidos a este su devocional de Fe Inquebrantable, en donde vamos a trabajar y a tratar un tema en esos 30 minutos, algo muy importante, y que es cómo nosotros debemos de dejar el pasado atrás. Porque hay algo fundamental, y es que yo he entendido algo en mi vida profesional y espiritual, que todo, a la larga, todo llega a la verdad de Dios. Todo se centra en la verdad de Dios. ¿Y eso qué significa? Eso significa que Dios nos llama es a... Miren, bueno, realmente ¿de qué se trata esto? Se trata de que nosotros podamos entender algo fundamental, y es el principio de dejar el pasado atrás. Y vamos a ver a partir, porque ojo, y esto lo saben muchos de mis alumnos, nosotros cuando escuchemos a alguien hablar de la Biblia, de la palabra de Dios, nunca se debe escuchar a alguien con una mente abierta, se debe escuchar a alguien con una Biblia abierta. Y la Biblia abierta no solamente es para mí, sino también para ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes también puedan confrontar que la verdad que les estoy hablando no es mi verdad, sino que es la verdad de la palabra de Dios. Y a partir de esto, este devocional está enfocado a profesionales y empresarios para que podamos iniciar la semana como se debe, con dirección divina. Porque a veces podemos ser como animalitos que nos levantamos, nos bañamos, desayunamos, nos vamos a trabajar, volvemos, dormimos y eso se vuelve rutinario. Pero Dios nos llama a que nosotros podamos trascender esto. Y a partir de ahí, quiero hacerte una pregunta, y es, ¿qué tanto has perdonado el pasado? Y perdonar el pasado tiene que ver con varios elementos. Perdonar a quienes te han hecho daño, perdonar situaciones pasadas, o incluso dejar de vivir de éxitos pasados. Ahora, si yo te hago una pregunta, y esta pregunta es fundamental. Si yo te hiciera una pregunta, y esto incluso lo pueden escribir en el chat, si yo te preguntara si Dios restaura, ¿cuál sería tu respuesta? Si yo te dijera que Dios restaura, ¿cuál sería tu respuesta? La gran mayoría pensarían que Dios restaura, ¿cierto, Julie? Como Julie responde por acá. La verdad, mis queridos amigos, es que, y como dice Claudia, Claudia dice que no, porque Claudia sabe la respuesta. Mira, recuerden que Dios no restaura. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque a Dios no le interesa restaurar tu vida ni mi vida. ¿Sabías eso? A Dios lo que le interesa es hacer todo nuevo. De hecho, me puse a investigar y en la Biblia no encontré en donde Dios diga que Él restaura. O hablando de las versiones, por ejemplo, Reina Valera de 1960, que digamos es una versión más fiel a la palabra de Dios. ¿Esto qué significa? Porque muchos nos hablan de restaurar y de restauración, pero lo bonito de esto es que Dios no busca restaurar tu vida. Dios busca hacer todo nuevo. Y como esto es con la palabra de Dios, ¿por qué? Porque mi propósito, mis queridos amigos, empresarios y profesionales, no es buscar el aplauso por parte mía y Dios me guarde de esto, es buscar que el nombre de Cristo sea exaltado a partir de su palabra, para que Él pueda actuar en tu vida profesional, personal, familiar, y que pueda impactar tu vida espiritual, tu vida mental y tu vida incluso física. ¿Para qué? Para que, miren, les voy a revelar algo fundamental que anoche, estudiando el devocional de hoy, en unas notas que tenía, encontré algo muy poderoso, algo muy, muy poderoso. Muchos o muchas personas, esto lo he dicho antes, buscan psicólogos, coaches, psiquiatras. ¿Para qué? Para que les ayude a encontrar su propósito de vida. En principio, esto es un error, porque ningún ser humano tiene la capacidad de decirte a ti cuál es tu propósito de vida. Entonces, muchos van a ciertos lugares o algunos gurús para que les digan eso. Eso nunca lo vas a encontrar, porque ningún ser humano te creó. Número dos, hay algo que yo he estado enseñando que digamos que es cierto, pero anoche revisando las notas me estalló la cabeza, no literal. Miren, pero esto me movió muchísimo. Estaba leyendo algo muy importante, incluso aquí tengo las notas. No se trata ni del propósito de vida, porque yo siempre he dicho que para que nosotros encontremos el propósito de vida, el propósito de nuestras vidas, debemos preguntarle a Dios cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Y encontré algo fundamental, algo que tenía en mis notas. Ni siquiera es eso, es conocer cuál es la voluntad de Dios y yo sumarme a la voluntad de Dios. Te voy a decir por qué. Porque cuando yo digo incluso que cuál es el propósito de Dios para mi vida, de alguna manera me estoy enfocando en mí. Y el enfoque no es en mí, el enfoque es en Él. Entonces, ¿cuál es el llamado? Conocer el propósito de Dios y yo sumarme a Él. Eso hace toda la diferencia. Y como estamos hablando de cómo nosotros debemos avanzar, ¿a partir de qué? De dejar el pasado atrás.
valga la redundancia, esto va a transformar nuestra vida, no solamente el inicio de esta semana, sino nuestra vida en general. Para aquellos que les gusta confrontar o validar esta información con la Biblia, hay un libro de un profeta que se llamaba Isaías. Isaías en el libro, en el capítulo 43, versículo 18 al 19, dice algo, pero brutal, una cosa loquísima, y te quiero invitar que hoy lo guardes en tu mente y tu corazón. Si realmente quieres ser transformado y transformada, sobre todo no solamente en esta semana que iniciamos, sino digamos, en torno a toda nuestra vida. ¿Por qué? Recuerda que la voluntad de Dios para tu vida, o la voluntad de Dios, mejor, es buena, agradable y perfecta. Muchachos, no se imaginan el tesoro tan grande que hay detrás de esto. Voy a repetirlo, está en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 18 y 19, y dice lo siguiente: es lo que Dios te está diciendo hoy, en esta mañana, a las 7:38 AM, hora Colombia. Dice así: ¿están listos? Bien. No se acuerden de las cosas pasadas, ni traigan a memoria las cosas antiguas. Y acá viene la bomba. Miren qué lindo. Dice: he aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. En ninguna parte dijo que te iba a restaurar. Iba a hacer absolutamente todo nuevo. Pero recuerda que hay algo que se llama la oración. ¿Qué es la oración? Es que yo oro y tomo acción. Hay personas que oran mucho pero no actúan. Y hay muchos que actúan sin orar. Cuando nosotros encontramos el equilibrio de esas dos cosas, dos elementos, muchachos, esto es una locura. Ahora, el apóstol Pablo en el libro de 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, esta me encanta. Pues todo me gusta realmente, pero porque esto empieza a transformar nuestra vida. Miren lo que dice. Para aquellos que realmente muchos se preguntan y me dicen: Julián, ¿yo por qué no avanzo en mi vida? Y todo es lo mismo. Mi vida financiera es la misma, mi vida profesional es la misma, mis relaciones son las mismas. Es porque no han abrazado esta verdad. Y miren lo que dice el libro de 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Dice: de modo que si alguna, otra vez, de modo que si alguno está en Cristo, voy a restaurar su vida. ¿Eso dice tu Biblia? No. Miren lo que dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva, nueva. ¿Y qué es nuevo? Nueva. 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas que viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ustedes sabían que el 85% de las personas que están en los centros psiquiátricos es por un tema espiritual, no mental. Esto es lo contrario de lo que hablamos en el devocional de la semana pasada, de la ansiedad. Y miren esta frase tan bonita que la he compartido anteriormente. La ansiedad es la prisa del alma que no ha aprendido a confiar en el tiempo de Dios. ¡Wow! Te lo repito. Dice: la ansiedad es la prisa del alma que no ha aprendido a confiar en el tiempo de Dios. ¡Wow! Estamos viendo los dos extremos. El extremo número uno, que fue la semana pasada, cómo muchas personas viven atadas, si se quiere la palabra, al futuro, y viven con una ansiedad y con una preocupación extrema. ¿Y qué pasa con la preocupación extrema? Es un mensaje directamente al corazón de Dios diciéndole: Dios, no confío en ti. ¡Wow! Te voy a repetir la frase, porque es una frase brutal. La ansiedad es la prisa del alma que no ha aprendido a confiar en el tiempo de Dios. Y esto es lo contrario de lo que estamos hablando hoy. Muchos viven en el pasado. No vivas de triunfos del pasado, no vivas de fracasos del pasado. Hay un libro también, y este me parece brutal, Filipenses capítulo 3, versículo 13-14. Repito, Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Para las personas nuevas, algunos dirán: Julián, ¿y por qué tanta Biblia? Chicos, porque si no hablamos de la Biblia y de Cristo, simplemente esto se vuelve un mensaje motivacional, en donde estaría él buscando el aplauso mío, y no es el aplauso mío, es exaltar el nombre de Cristo. Y eso hace la diferencia. Filipenses 4, 31, 32 dice, miren lo que dice acá. ¡Ah! Yo creo que algunos no estaban preparados para este mensaje.
La frase dice, la ansiedad es la prisa del alma que no ha aprendido a confiar en el tiempo de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 31-32 dice, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también los perdonó en Cristo Jesús. Es decir, que para yo dejar el pasado, mis queridos amigos, hay que perdonar. La pregunta que te quiero hacer esta mañana es, ¿a quién o qué debes perdonar? Tal vez tu situación financiera hoy no está mejorando por una falta de perdón. Tal vez tu situación financiera y profesional no está avanzando porque sigues viviendo de éxitos y triunfos del pasado. Hubo un tiempo en donde Dios al pueblo de Israel les mandó algo que se llamaba el maná. El maná era como un cerealcito que caía del cielo. Y Dios le dijo a su pueblo, recojan lo que se van a comer todos los días, es decir, un día a la vez. Y algunos que no escuchaban la palabra de Dios, ahorraban o guardaban para comer el día siguiente y pasado mañana. Y la comida que ellos guardaban para el día siguiente se dañaba. Viene Cristo y dice, venga, yo soy el verdadero pan de vida. ¿Qué está diciendo Cristo? Cómanme a mí. En otras palabras, vea, cómanme. Nam, 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 nam. Todos los días, todos los días. En el libro de Josué, capítulo 1, del versículo 7 en adelante, Dios dice, meditar en mi palabra de día y de noche. No dice medite en ella antier o recuerde lo de ayer o adelántese y ve en el futuro con ansiedad. Muchachos, de día y de noche. Julián, no entiendo la Biblia. Como siempre digo, no se preocupe por lo que no entiende, preocúpate por lo que no entiendes y no aplicas. O por lo que entiendes mejor y no aplicas. Entonces el llamado de hoy, mis queridos amigos, es que empecemos a vivir un día a la vez. Hay una frase que me encanta con base en esto, dice, vive como si hoy fuera tu último día y planea como si fueras a vivir 100 años. Te lo repito, vive como si hoy fuera tu último día y planea como si fueras a vivir 100 años. La invitación que yo les quiero hacer con base en el devocional de hoy es que empecemos a liberarnos del pasado. ¿Recuerdan Sodoma y Gomorra? Cuando Dios sacó a Abraham, sacó a su sobrino y sacó a su esposa y les dijo, cuando huyan y salgan de Sodoma y Gomorra, no miren para atrás. Claro, la mujer no escuchó la palabra de Dios, miró para atrás y se convirtió en sal. ¿Qué mensaje hay detrás de todo esto? Ella todavía vivía en el pasado y en lo que estaba dejando. Mis queridos amigos, Dios es un Dios de cosas nuevas. Y ahorita lo leemos. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas, las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas el día de hoy. Pero realmente les voy a decir algo. Si nosotros queremos, si tú quieres dejar el pasado atrás y que Dios empiece a bendecir tu presente y como consecuencia tu futuro, empieza a perdonar, empieza a dejar el pasado atrás. No sigas hablando lo mismo del pasado. Hay muchas personas que cuando hay una conversación, una reunión o cuando se toman unos tragos, recuerdan el pasado. Que fulanito me hizo esto, que yo antes tenía tanto dinero. No, eso ya no existe, eso está en el pasado. Todas las cosas son hechas nuevas y en esta mañana confío en que Dios quiera decirte esto. Muchachos, el pasado está atrás. Y una cosa también que es importante tener en cuenta, muchachos, con el tema del perdón, es que el perdón, ojo, no hay tal cosa que nos debemos perdonar a nosotros mismos, como nos dicen en algunas redes de mercadeo o discursos motivacionales. No. De hecho, el perdonarse a uno mismo viene de la psicología moderna a partir de Sigmund Freud. Les voy a dar una noticia. En la Biblia no dice tal cosa que nos debemos perdonar a nosotros mismos. En ninguna parte tú lo escuchas. Dios nos llama a que debemos pedirle perdón y abrazar el perdón que Él nos da. Porque cuando yo abrazo el perdón que Él me da, el pasado queda atrás. De hecho, Él dice, miren lo bonito de esto, Él dice que nuestros pecados Él los arroja al mar y se olvida de ellos. Y lo curioso es que muchas personas siguen pidiéndole perdón a Dios de algo del pasado. Y Dios te dice, venga, pero es que yo no me acuerdo de qué me estás hablando. Adriana, Cindy, Paola, Jessica, Andrés. Daniela, yo no me, tú me estás hablando de un pecado que te perdoné, pero yo ya no me acuerdo, literalmente.
Y a veces seguimos, Señor, perdóname porque le hice el daño a esta persona, Señor, pero ya te perdoné. Abraza ese perdón. Y si hay culpa, renuncia a esa culpa, porque Dios está por encima de tus emociones. Hay personas que siguen pidiendo perdón por lo mismo y Dios hace rato las perdonó. Es que me siento culpable. La palabra de Dios está por encima de tus emociones. Si pedís perdón a Dios, abraza esa verdad del perdón. Deja las cosas del pasado atrás y empieza algo nuevo hoy. Cuidado, no quiero parecer motivacional, no. Quiero mejor animarlos a partir de la palabra de Dios, porque recuerden que la palabra de Dios, mis queridos amigos, tiene tres propósitos: edificar, confrontar y consolar. Te lo repito, te lo repito, te lo repito. La palabra de Dios y este mensaje está hecho para ti, para confrontarte, para edificarte y para consolarte. Lo que pasa es que muchas personas quieren que le digan lo que quieren escuchar. Se van o escuchan a personas que le digan, es que eres una guerrera de Dios. O es que Dios, esta es muy común, es que Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros. Eso es una falsedad absoluta. Dios le da sus peores batallas a Cristo, que eres el mejor guerrero. Y Él guerrea y pelea por ti. Wow. Pero escuchamos esas frases motivacionales. Ay, no, es que yo soy una guerrera de Dios y las peores batallas se las da Dios a su Ay, Dios, no, no quiero ser tu mejor guerrera. No, ya dejemos tanta bobada. El mejor guerrero es Cristo que batalla en tu vida. Y Él dice que en Él somos más que victoriosos. Miren qué locura. Cristo no se quedó en que tú eres victoriosa en Él. No, 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 no. Eres más que victoriosa y victorioso. Eso es una bomba. ¿Saben qué es lo que pasa? Que muchos no abrazan esa verdad y siguen viviendo como perdedores y atados al pasado. Wow. Que es que mi papá abusó de mí, que es que mi mamá me maltrató, que es que mi marido me dejó y me cascó. Sí, está bien. Perdona a esa persona. Ojo, no estoy diciendo que sea fácil. Estoy diciendo que es posible. Y no estoy diciendo que se dé de la noche a la mañana. Pero el pasado hay que dejarlo atrás. He aquí, las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Mis queridos amigos, el regalo más grande que podemos escuchar el día de hoy es que Dios, sí, Dios tiene Miren, ayer hablaba con alguien esto. Si tú estás respirando es porque Dios tiene propósito en tu vida. Si tú ya amaneciste y tú estás respirando es porque Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado contigo ni conmigo. Y eso es motivo de alegría. Y muchos seguimos atados al pasado. No, 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 mis queridos amigos. Abracemos la verdad de Dios que hoy nos dice: emprendedor, emprendedora, profesional, ¿quieres que tu negocio empiece a producir? ¿Quieres que tu negocio sea de bendición para ti, para tu familia y para las demás personas? Deja atrás el pasado, perdona, empieza a crecer, empieza a madurar, empieza a cambiar. Permítete de rodillas. Hay una frase que me encanta, dice, el hombre solo es grande cuando está de rodillas. Lo dijo Albert Einstein, no lo dije yo. Y me encanta otra frase que dice, ojo, de rodillas ante Dios y de pie ante el mundo. A mí me encanta cuando leo la palabra de Dios, la Biblia, muchachos, y me confronta. Y me da unas pelas como no se imaginan. Bueno, me daban pela de niño, me daba correa, ahora Dios me da en su palabra. Pero me sigue confrontando. Sin confrontación no hay transformación, porque eso trasciende lo motivacional. Y cuando yo empiezo a abrazar la verdad de Dios desde ese amor paternal, porque algo que saben que vino a hacer Cristo en la obra de la cruz, entre otras cosas, vino a quitar para muchos ese sentimiento de orfandad. ¿Qué significa? Muchos hoy por hoy se sienten huérfanos, no importa la edad que tengas. Y por eso es que muchas personas viven dependientes pues, de relaciones, de sus parejas. Es porque no han abrazado la paternidad de Dios en tu vida. No. O te han tergiversado la imagen de Dios en tu vida y su carácter. Qué locura. Cuando empiezo a abrazar esa paternidad de Dios, ese sentimiento de orfandad se tiene que eliminar. Se tiene que eliminar, se tiene que ir.
Porque hay algo fundamental. Miren, les voy a tirar una bomba. Tal vez algunos no estaban preparados con esto, y esto no estaba en el estudio que preparé para hoy, pero siento que se los debo decir. No estoy diciendo que Dios me está hablando. No, 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 no. Porque si yo quiero que Dios me hable, leo la Biblia. Y si quiero que Dios me hable de forma audible, la leo en voz alta. ¿Sí? Miren, muchos hoy en día es que son muchas modas. Entonces ya muchos ya no están hablando de niveles de conciencia. Ya muchos no hablan de niveles de conciencia. ¿Ya? Y de codificación y todo ese tipo de cosas que viene por moda. Ya algunos están empezando a hablar, porque vea, los tengo, vea. Muchos empiezan a hablar de identidad. No tienen ni idea. No tienen ni idea. Y esto lo he dicho antes. Resulta que estaba Jesús en el desierto y llega Satanás y se le aparece. Jesús, a ver, con que usted es el Hijo de Dios. Mano, a mí no me cuadra mucho eso. A ver, si usted es el Hijo de Dios y usted está muerto del hambre, esas piedras, ustedes sabían que las piedras de la época de Jesús en ese desierto eran similares al pan que consumían en esa época, en términos de la forma. ¿Sabían eso? Entonces le dice el diablo a Satanás, Jesús, yo no creo mucho que tú seas el Hijo de Dios. Sin embargo, para yo creerte, convierte esas piedras en pan. Y Jesús dijo, no, 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 yo sí soy el Hijo de Dios, como que no, mire, verá, no solamente en pan, va a convertir esas piedras en empanadas con ají. ¡Pum! Una empanada con ají. No creo que eso diga tu Biblia, la mía no lo dice. ¿Qué hizo Jesús? Porque escrito está. Y empezó a usar la Biblia. Jesús tenía una identidad tan clara en que Él es el Hijo de Dios que Él no tenía que demostrarle nada a nadie. Y hoy por hoy, muchas veces, o muchas personas hoy, hacen lo que hacen para buscar agradar a otras personas. Por una falta de identidad. Y la falta de identidad, ¿saben de qué depende, mis queridos amigos? En reconocer a quién le pertenecemos. ¡Wow! Un padre de familia que ama y protege a sus hijos y valida a sus hijos. Ese es un hijo que anda seguro en la vida. Difícilmente se deje convencer de unas malas influencias. Difícilmente, porque saben a quién le pertenece. Wow. La verdadera identidad es reconocer a quién le pertenezco. Y cuando yo reconozco a quién le pertenezco, muchachos, el pasado, pasado. Mi dependencia está en Dios. Y como reconozco que mi identidad es a quién le pertenezco, muchachos, yo no busco agradarle a otras personas. Mi identidad y quién soy no está determinado por el dinero. Cuidado. ¿Y qué es lo que empiezo a hacer a partir de hoy como profesional y empresario? Un día a la vez. ¿Saben por qué me gusta trabajar con empresarios y profesionales? Entre otras cosas les voy a decir. No quiere decir que no con colaboradores y empleados, no, ni más faltaba. No me refiero a eso. Lo que pasa es que para nosotros los empresarios, emprendedores y empresarios, generalmente no tenemos garantía del día de mañana. El empleado sí, tiene su sueldo quincenal y mensual y eso no está mal, cuidado. Pero generalmente para nosotros nos levantamos a veces sin ninguna certeza. Wow. ¿Y saben qué es lo bonito de esto? Que te lleva a ti y a mí a depender todos los días de Dios. Wow. Qué locura. ¿Lo habían visto desde esa perspectiva? Mis queridos amigos, y eso lo cambia todo. ¿Cuál es mi invitación? Que en el día de hoy, a partir de este devocional que tenemos todos los lunes a las 7:30 de la mañana hora Colombia, podamos empezar a entender cómo Dios va a transformar nuestra vida espiritual, mental, familiar, relacional, financiera, porque Él dice que Él tiene planes buenos para ti, planes de bien y no de mal, y para darte un futuro y una esperanza. Wow. No hay tal cosa que tú leas un libro para pensar y que luego te hagas rico, entre otras cosas. No. Mis queridos amigos, acá está la verdad de la palabra de Dios. Y como lo decía esta semana en una clase, aprender estas verdades va a trascender esta vida y la otra, porque lo que tú estás viviendo y has vivido, y con esto voy a finalizar para que oremos, lo que tú has vivido y lo que estás viviendo, lo traes a los pies de Cristo y te voy a decir algo. Dios está formando tu carácter. Ojo con esto, que esto es una cosa loca. Y eso no te lo dicen por allá afuera, eso te lo dice Dios. Dios está formando tu carácter para la eternidad. Te lo repito.
Dios está formando tu carácter para la eternidad. Miren, hay algo que es una realidad y es inminente. Tú y yo vamos a morir. O si Cristo viene antes y ha recibido a Cristo. Ojo que esto no es religión. En ningún momento estoy hablando de religión. Sin embargo, Dios tiene planes eternos, que significa que lo que tú estás haciendo hoy y el carácter que Dios te está formando es para cuando estemos con Él. Dios está formando tu carácter para la eternidad. Dios no se queda en esa temporalidad. Es una cosa maravillosa. Y esto nos invita a vivir con un enfoque eterno, porque quien no vive en lo eterno o con un enfoque en lo eterno está condenado a vivir en el presente. Y ese no es el llamado. Dios trasciende aún esta vida para cuando estemos con Él. Mis queridos amigos, mi invitación en este devocional de hoy es que abracemos la verdad de Dios, de su palabra, que todo lo que está atrás lo dejemos atrás y hay que perdonar, porque también hay que asumir nuestra responsabilidad. Perdonemos, hay que perdonar y pedir perdón. ¿Por qué? Porque a veces se nos vuelve más complejo pedir perdón porque el perdón te humilla. Y el mundo afuera te está diciendo, no, que tú todo te lo mereces, que no, que a mí me deben pedir perdón. O yo perdono, pero no pido perdón. No, también debes pedir perdón para que seas libre. Porque si Dios no está actuando en tu vida es porque no estás en obediencia. Y recuerda que Dios no es un Dios de grises, o es blanco o es negro, o es frío o caliente. Él dice que Él vomita a los tibios. Dios te llama. ¿Saben? ¿Saben? Miren, esfuérzate y sé valiente porque Dios siempre está contigo. Josué 1:9. Dios dice que esfuérzate y sé valiente para cumplir su palabra. ¡Wow! Dejamos el pasado atrás, vivimos el presente de la mano de Dios y podría decir que nuestro futuro está garantizado. Qué lindo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por este devocional. Te doy gracias por las personas que se conectaron en la mañana de hoy. Bendice este día, bendice su semana, Señor. Cualquier problema financiero que puedan tener, yo oro para que ellos puedan abrazar esta verdad de tu palabra y que tú puedas actuar en su vida financiera, familiar, matrimonial, de salud, Padre, para que ellos puedan conocer tu verdad, que conozcan tu voluntad que es buena, agradable y perfecta, para que por favor tú sigas, Señor, quitando, Señor, tanta basura que nos dicen por ahí motivacional y que podamos llegar a los pies de tu palabra y de tu verdad para que nuestra vida sea transformada por medio de tu Espíritu Santo. Padre, te doy gracias, te entrego esta semana. Padre, sigue formando nuestro carácter, síguenos hablando, Señor. Pon en nosotros el querer como el hacer para buscarte, para estudiar tu palabra, para buscarte en oración, en la intimidad, Señor, para que sigas transformando nuestras vidas. Te bendecimos, Señor, quedamos en tu presencia y acompáñanos en esta semana. Te bendigo, te doy gracias por las personas que se conectaron, oro por sus vidas, quedamos en tu presencia en Cristo Jesús. Amén. Mis queridos amigos, les mando un abrazo, Dios los bendiga. Chao.